¿Qué es la verdad? ¿Y qué ocurre cuando dudamos hasta de ella? La historia que estás a punto de escuchar te llevará a un viaje filosófico, donde el escepticismo se convierte en una fuerza destructiva y liberadora. Prepárate para cuestionar todo lo que pensabas saber sobre el mundo y sobre ti mismo. Pero antes de sumergirnos en este abismo de incertidumbres, suscríbete al canal y deja tu like. Solo así, juntos, podemos desafiar las fronteras del conocimiento y buscar la verdad que se esconde en las sombras de más un ángulo del cuadrado, el soplo de la duda antigua. Al principio no había certeza, solo asombro. El mundo era un teatro de apariencias y los sentidos, sus actores más traicioneros. Entre columnas de mármol y sombras que danzaban bajo el sol del Mediterráneo, surgió un hombre que no quería enseñar, sino dudar. Pirrón de Elis, caminando con serenidad entre perros y filósofos, proponía una revolución silenciosa: no creer. No es que negara a los dioses o la realidad, sino que se rehusaba a fijar la mirada en cualquier verdad con demasiada hambre. Para Pirrón, toda afirmación era una trampa y toda negación un espejo invertido. ¿Por qué creer en lo que los ojos muestran si ya han sido engañados por espejismos? ¿Por qué confiar en la razón si se contradice como un oráculo borracho? Así nació el escepticismo, no como una filosofía, sino como un arte de retroceder, de suspender el juicio, Epoché, como quien aguanta la respiración antes del abismo, y al no juzgar, al no decidir entre el sí y el no, Pirrón encontró algo más valioso que la certeza: la tranquilidad. Ataraxia, el nombre griego de la paz interior que brota cuando dejamos de querer controlar el mundo con palabras. Pero, ¿qué tipo de alma encuentra paz en la duda? ¿Qué mundo se alza cuando nadie más se atreve a decir sé? Allí, en la cuna de la filosofía, el escepticismo plantaba una semilla: que la ignorancia consciente tal vez sea más honesta que cualquier sabiduría proclamada. Y si la búsqueda del saber es, en el fondo, una huida de la propia angustia de existir, la academia desconfiada. Con el tiempo, incluso los templos del saber vacilan. La academia de Platón, antaño guardiana de las ideas eternas, vio sus columnas estremecerse bajo el soplo de la duda. Arcesilao, heredero de la escuela, miró hacia los cielos platónicos y ya no vio formas. Vio niebla. ¿Qué certeza puede resistir el embate entre argumentos contrarios? Si toda tesis puede ser desmontada por una antítesis igualmente convincente, ¿qué queda sino el silencio? La academia, que antes aspiraba al conocimiento puro, pasó a cultivar la incertidumbre como método. Nacía el escepticismo académico, más sutil y retorcido que el pirrónico. Carneades, su más elocuente defensor, iba a las plazas de Roma y debatía con una maestría tal que probaba con igual vigor una idea y su opuesto, no por cinismo, sino por principio. Quería mostrar que la razón es dudosa, como una balanza demasiado sensible al viento. Y, sin embargo, este escepticismo no era parálisis, era una ética del pensar, actuar según lo más probable, pero sin jamás aferrarse. La vida, decía Carneades, exige decisiones, pero la filosofía exige prudencia, y quien se atreve a afirmar que sabe ya ha caído en la trampa del dogma. En este teatro de la duda surge una pregunta inquietante: si hasta los sabios retroceden ante la verdad, ¿qué queda para el común de los mortales? ¿Sería la sabiduría, al final, solo un reconocimiento de la propia ceguera? ¿Y si todo sistema de pensamiento no fuera más que un castillo de arena, erigido contra el mar de la incertidumbre? La voz del médico silencioso. Siglos pasaron como polvo llevado por el tiempo, hasta que surgió un nuevo guardián del escepticismo, no como guerrero de la razón, sino como compilador de la suspensión. Sexto Empírico, médico y filósofo del siglo II d.C., no se veía como maestro, sino como eco. Reunió, como quien recoge fragmentos de un espejo roto, las enseñanzas dispersas de los céticos antiguos. En sus obras, especialmente en esbozos pirrónicos, dibujó el alma del escepticismo pirrónico con precisión quirúrgica. Desconfiaba tanto de las percepciones como de las convicciones, tanto de los sentidos como de la lógica. Cada argumento, por más sólido que pareciera, traía consigo la posibilidad de un contraargumento de igual peso. Por eso, la razón debía callarse, no por ignorancia,
sino por sabiduría. Sexto, no quería destruir el conocimiento, sino mostrar sus límites. Como un médico de la mente, ofrecía el remedio de la duda para curar la fiebre del dogmatismo. La verdad tal vez exista, pero si no podemos alcanzarla, ¿de qué sirve estirar los brazos en vano? Mejor retirarse, contemplar la multiplicidad de apariencias y vivir sin las cadenas de la certeza. ¿Pero es esto posible? ¿Se puede vivir sin suelo, sustentado solo por la suspensión? ¿O será que el deseo de saber es tan humano como el de respirar y negar ese impulso es sofocar el propio espíritu? ¿Y si la paz prometida por el escepticismo fuera solo una ilusión, otra apariencia entre tantas? La duda resurge en el espejo de Montaigne. Después de siglos de silencio, donde el dogma cristiano dominaba los cielos y la tierra, la duda volvió a soplar, no como un vendaval destructivo, sino como un susurro irónico. Era el siglo XVI, y Michel de Montaigne, en su torre recluida, escribía sus ensayos como quien conversa consigo mismo al borde del abismo. Allí, entre anotaciones sobre caballos, amistad y muerte, redescubrió a los antiguos céticos, principalmente a Sexto Empírico, y los leyó como quien reencuentra un espejo olvidado. ¿Qué sé yo? ¿Qué sais je? Se convirtió en su lema, su mantra, su elegante bofetada a los presuntos dueños de la verdad. Montaigne no buscaba demoler sistemas, solo mostraba que todo sistema está hecho por hombres falibles, vanidosos, mortales. ¿Cómo confiar en una razón que cambia con el humor, en una fe que se adapta al rey del momento? Escribía como quien duda con placer, sorbiendo la incertidumbre como un vino raro. No había arrogancia en su duda, sino humildad, el reconocimiento de que vivir es errar, y sin embargo, esta duda no paralizaba, liberaba. Montaigne reía de los filósofos que hablaban de verdades eternas con los dientes apretados. Prefería a aquellos que vacilaban, a los que erraban con elegancia. Pero ¿será que esta risa es suficiente? ¿Será que reírse de la verdad nos salva de la mentira? ¿O será que, en el fondo, Montaigne solo transformó el escepticismo en estilo, una forma de flotar, sin hundirse nunca, pero también sin tocar tierra? Descartes y el fantasma de la certeza. Pero la duda, como todo veneno, también puede ser remedio o trampa. En el siglo XVII surge René Descartes, el gran ingeniero de la certeza, pero que comenzó su obra sumergiéndose en el abismo de la incertidumbre. Desconfiaba de todo, de las sensaciones, de las tradiciones, de la propia existencia del mundo externo. Tal vez un genio maligno nos engañara en todo. Tal vez la realidad fuera un sueño persistente, pero en el fondo de ese pozo, Descartes encontró un punto fijo. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. La duda lo llevó a la certeza, como quien desciende al infierno para buscar un grano de luz. Pero ¿es esta luz confiable o solo el reflejo de la desesperación propia? Al transformar la duda en herramienta metodológica, Descartes la domesticó. Hizo de la incertidumbre el camino para la construcción de un nuevo edificio de la razón. Solo que, al hacer esto, mató el escepticismo en su esencia, el escepticismo que no quiere construir, solo exponer la fragilidad de los cimientos. Descartes usó la duda como palanca para erigir la certeza, pero ignoró que la propia palanca puede romperse. ¿Y si el cogito no es un punto de partida, sino una prisión? ¿Y si dudar de la duda es más honesto que usarla para restaurar la fe en la razón? Al transformar el escepticismo en método, Descartes tal vez cometió el dogma más sutil, el de que toda duda debe servir a una certeza final. Hume y la implosión de la causa. Mientras la razón celebraba su supremacía en los salones ilustrados, David Hume encendía una vela para iluminar las grietas de la lógica. Cético refinado, no clamaba por ignorancia sino por honestidad intelectual. Su objetivo era el hábito, esa cola invisible que sostiene nuestras creencias sin que lo percibamos. ¿Por qué creemos que el sol saldrá mañana? Porque siempre ha sucedido, pero eso no es prueba, es repetición. La causalidad, piedra angular de la ciencia y de la razón, para Hume, era un vicio de la mente. Nunca vemos la causa en sí, solo la secuencia, un evento seguido por otro. Todo lo demás es inferencia, creencia,
expectativa. Así, el universo dejaba de ser una máquina ordenada para convertirse en una danza de apariencias desconectadas. Hume mostraba que hasta el yo, ese centro que dice «yo pienso», era solo una colección de percepciones pasajeras, un teatro sin actor. Pero, al desmantelar las certezas de la ciencia y de la identidad, también nos dejaba desnudos, sin Dios, sin sustancia, sin garantías. La razón, tan celebrada, se revelaba como una sirvienta de la imaginación. ¿Y si todo lo que pensamos saber no fuera más que un hábito mental? ¿Y si la filosofía, lejos de acercarnos a la verdad, solo mostrara lo frágiles que son las estructuras en las que confiamos? Hume no ofrecía consuelo, sino una herida abierta, la de que no hay suelo firme bajo los pies de la razón, solo el salto y el asombro. Kant, el guardián de las fronteras. Si Hume fue el terremoto, Immanuel Kant fue el arquitecto del post-desastre. Al leer a Hume, dijo haber despertado de su sueño dogmático. Pero el despertar no trajo escepticismo total, trajo un nuevo tipo de frontera. Kant admitía, no podemos conocer la cosa en sí, la realidad última. Todo lo que percibimos está filtrado por las estructuras de la mente humana, espacio, tiempo, causalidad, como gafas invisibles que jamás podemos quitar. La verdad, incognoscible, pero el conocimiento, posible, siempre que aceptemos que está moldeado por nosotros mismos. Fue un pacto. Reconocemos los límites del saber, pero dentro de esos límites, la razón opera con rigor, un muro contra el escepticismo absoluto. Kant construyó un mundo donde el escéptico puede dudar, pero no cruzar ciertas líneas. No podemos probar la existencia de Dios, del alma o de la libertad, pero debemos actuar como si existieran. He aquí el imperativo moral. La ética surge donde el conocimiento falla. Pero ¿es esto honestidad o cobardía filosófica? Al limitar el saber para salvar la fe y la moral, Kant no habría transformado la ignorancia en cimiento. ¿Será que la razón crítica no es más que un castillo rodeado de niebla? ¿Y si lo que llamamos conocimiento no fuera más que un reflejo de la forma en que necesitamos ver el mundo y no del mundo en sí? El escepticismo en este nuevo juego se convirtió en un guardián de la humildad, pero también en prisionero de la propia razón. Nietzsche y la muerte de la verdad. Cuando el humo de la razón ilustrada comenzó a disiparse, surgió una voz intempestiva, como un rayo cortando el cielo de la metafísica. Friedrich Nietzsche. La duda, en sus manos, se convirtió en martillo, no para dudar, sino para destruir ídolos. Contra Kant, contra Hume, contra los escépticos académicos, Nietzsche no dudaba tímidamente. Él reía de la pretensión del pensamiento europeo de alcanzar la verdad como si ésta fuera una doncella escondida en la cima de la razón pura. No existen hechos, solo interpretaciones, escribió, y con ello abrió las puertas a un escepticismo más profundo, más peligroso, el escepticismo de la propia verdad como valor. Y si la búsqueda del saber fuera en el fondo un instinto de dominación, y si toda filosofía fuera autobiografía disfrazada. Nietzsche no quería verdades, quería fuerzas. El conocimiento, decía él, es una ficción útil, una invención de una especie que necesita ordenar el caos para no volverse loca. Pero una vez percibida esta ilusión, ¿cómo seguir adelante? La ciencia, la religión, la moral, todo desmantelado como construcción. El escéptico aquí no es el que duda de la realidad, sino el que desenmascara a los que fingen saber. Pero, ¿y después de la destrucción? ¿Qué queda cuando ya no hay verdad que buscar? Nietzsche señalaba hacia el más allá del hombre, pero dejaba para nosotros el vacío en el medio del camino. ¿Y si el escepticismo radical no nos libera, sino que nos deja huérfanos? ¿Y si matar la verdad fuera fácil y vivir sin ella el verdadero abismo, el escepticismo en el siglo XXI, el abismo digital? Y así llegamos al siglo XXI, donde el escepticismo, lejos de desaparecer, se diluye en una niebla de informaciones contradictorias y verdades líquidas. La duda ya no se limita a los filósofos. Ahora es alimentada por algoritmos que nos bombardean con una multiplicidad de voces. En un mundo saturado de datos, nadie más posee la verdad. Todos somos, simultáneamente, escépticos y propagandistas. Las redes sociales, estos nuevos templos de la información,
Nos invitan a dudar de todo, pero a un precio. Al dudar de todo, terminamos creyendo en cualquier cosa. El escepticismo se transformó en una marea de desinformación, donde las verdades absolutas fueron reemplazadas por memes, teorías de conspiración y hechos alternativos. La ciencia, que antes representaba la última trinchera contra la ignorancia, ahora lucha contra una corriente de desconfianza alimentada por la duda sin filtro. Lo que sabemos sobre el mundo está filtrado por el prisma de nuestras creencias y la burbuja en la que vivimos. Pero, a diferencia de los escépticos antiguos que rechazaban la certeza para encontrar la paz, hoy dudamos sin pausa, pero sin profundidad. La pregunta entonces ya no es qué podemos saber, sino qué podemos creer. En una era donde cualquier información puede ser manipulada, donde lo verdadero y lo falso se confunden en un juego de espejos, ¿podemos aún mantener la suspensión del juicio como práctica? ¿O será que el escepticismo moderno es solo una reacción a un exceso de verdades, una huida de las responsabilidades de pensar y actuar? El futuro del escepticismo, duda o decadencia. Y así, el escepticismo se mantiene como una sombra, siempre presente, pero inalcanzable. En su viaje a través de los siglos, comenzó con la suspensión del juicio y evolucionó hacia una herramienta de cuestionamiento crítico. Pero ahora, en el torbellino de la posmodernidad, parece haberse disipado en las brumas de la relatividad absoluta. ¿Qué nos queda? Continuamos dudando, pero ahora con una intensidad más dispersa y desesperada. La duda, que antes era una invitación a la reflexión, se transformó en una espiral interminable de negación, donde nada parece seguro, nada parece fijo. Tal vez en el fondo, el escepticismo nunca haya sido sobre encontrar respuestas, sino sobre vivir con las preguntas, cómodas o no. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nos acostumbramos a vivir sin las certezas del pasado? La duda, en su forma más pura, podría ser la última clave para un entendimiento más profundo de la realidad. ¿O estamos simplemente hundiéndonos en un abismo de incertidumbre, donde cualquier ilusión de verdad se disuelve? El escepticismo, al enseñarnos a desconfiar de las verdades dadas, terminó dejándonos sin rumbo. Y tal vez la mayor pregunta que el escepticismo pueda dejarnos sea esta: si la duda nunca acaba, todavía es capaz de liberarnos, o ya nos ha apresado de maneras que ni siquiera percibimos. La respuesta o la ausencia de ella sigue allí, al alcance de nuestros dedos, pero jamás totalmente al alcance de la mente. ¿Y tú, qué piensas sobre todo esto? ¿El escepticismo es, al final, un camino hacia la verdad o simplemente una ilusión que nos aprisiona? Tu opinión es esencial para continuar esta travesía filosófica, así que deja en los comentarios lo que piensas, comparte tus ideas y cuestiona con nosotros. Si este video desafió tus certezas, no olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos juntos a explorar lo desconocido y descubrir qué hay más allá de la duda.